Damos gracias a nuestro Dios por permitirnos seguir compartiendo de su palabra. Amada Iglesia, el tema que hemos venido trayendo es acerca de la obediencia, tomando como modelo a nuestro Señor Jesucristo, como modelo de obediencia. Partimos del texto de Hebreos 5:8, que Cristo por lo que padeció aprendió la obediencia. En el domingo anterior compartimos de Getsemaní, Jesús en el huerto de Getsemaní, y hablábamos acerca de cuál fue el momento más difícil para Jesús, y que fue allí en la cruz de Calvario, cuando el Padre le abandonó, que dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue lo más difícil para Jesús, en la cruz de Calvario. Continuamos en este día, hablamos del tema, puesto los ojos en Jesús. Y de referencia, la palabra está en el libro de Hebreos, el capítulo 12, que dice así la palabra: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El apóstol viene hablando en el capítulo 11 acerca de los héroes de la fe en los antepasados, y entonces aquí encontramos ya que el apóstol nos lleva para poder comprender y entender esta palabra, de que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. Peso y pecado. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hoy es una carrera que está delante de nosotros y se requiere de la paciencia. ¿Y cómo es? ¿Y qué tenemos que hacer en este instante? Bueno, son dos cosas que tenemos que desprendernos. Del pecado lo hemos entendido perfectamente, que nos descalifica para esta gran carrera en la cual nos encontramos. Pero también los pesos, que es todo aquello que ocurre en nuestra vida interior que no nos deja avanzar. Es situaciones, circunstancias que le quitan el primer lugar al Señor. Viene algo bien interesante en el versículo 2, que el apóstol nos anima diciendo: puesto los ojos en Jesús. Nuestra mirada siempre tiene que estar en el Señor, y cuando miramos al Señor, miramos su sujeción, su obediencia, su humildad, su sencillez, el objetivo que Él venía a hacer y cumplir la voluntad del Padre. A eso vino Jesús. Y dice aquí: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nosotros somos hombres de fe, y por consiguiente el Evangelio del Señor, como lo dice Pablo en Romanos, este es el Evangelio de la fe, y por él andamos, por fe andamos, no por vista. Dice: el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Qué era lo que miraba Jesús? ¿Qué fue lo que miraba Jesús? Por un instante Jesús contempló la cruz, y al contemplar la cruz, el sufrimiento: pasa de mí esta copa. Pero reacciona y vuelve y dice: no se haga mi voluntad sobre la tuya. Lo que Jesús miraba era lo que había después de la cruz. Es interesante que nosotros aprendamos a mirar lo que hay después de la cruz. ¿Qué miraba Jesús? Jesús de antemano, después de la cruz, miraba la exaltación que sería hecho por el Padre Señor, y que sería luego, estaría siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo que venía después, el milenio, la nueva Jerusalén, es decir, todo lo que está en la palabra, Jesús lo miraba. Si nosotros queremos aprender a mirar, tenemos que visionar y observar, y por la palabra empezar a contemplar la eternidad de lo que Dios tiene reservado. Por esto, este texto me parece muy interesante. Dice la palabra: por el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Dice aquí: menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando nosotros estemos en alguna circunstancia difícil, pasando momentos críticos, el mejor consejo es mirar lo que hay después, y lo que hay después. Porque si nos quedamos contemplando el padecimiento, el sufrimiento, o en este caso, por decir, esta pandemia, ahí nos quedamos anclados y no avanzamos, y nuestra carrera entonces no terminará. Por eso aquí es muy importante mantener nuestra mirada en el Señor como ejemplo y modelo. Dice el versículo 3:
considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Siempre observemos a Jesús, consideramos todo lo que pasó en la cruz de Calvario, contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hay la tendencia de desmayar, de desfallecer, y mucho más cuando hay problemas, cuando hay dificultades, cuando hay temores, la tendencia es desmayar. Pero siempre la única manera de superar el desmayo es observando a Jesús, y por eso siempre Él seguirá siendo el modelo. Mis amados, estos son tiempos para colocar nuestra mirada cada día más en el Señor, única y exclusivamente en Él. Dice el versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo. Aquí hay algo bien interesante de la palabra, que el Señor al que ama disciplina. Por eso miren lo que dice el versículo 5. Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Claro que hablar de disciplina no gusta a la carne. Claro que hablar de la reprensión del Señor no gusta. Pero cuando entendemos la palabra, cuando vemos a Jesús, y cuando entendemos que Jesús en su palabra nos dice que la reprensión son perlas, y que las perlas no se le echan a los cerdos ni a los perros porque las despedazan y les hacen daño. Las perlas, o sea, la reprensión es para los mejores discípulos. La reprensión es para los que se han negado a sí mismo. La reprensión es para aquellos que han crucificado su carne, para aquellos que se han doblegado delante del Señor. Para ellos es la reprensión. Y aquí hay una expresión maravillosa de nuestro Dios, que el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Porque dice aquí la palabra en el versículo 7, si entendemos, y estos son tiempos en los cuales el Señor, lo hemos venido hablando desde el profeta Daniel, que son tiempos en los cuales el Señor está emblanqueciendo a su pueblo, está purificando a su pueblo, está haciendo una labor en la vida de la iglesia, está perfeccionándonos. Entonces, si nosotros soportamos la disciplina, atendemos, comprendemos, abrazamos esta palabra, dice: Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Cuando hay buenas relaciones, cuando la relación papá e hijo es excelente, siempre tiene que haber disciplina, siempre tendrá que haber disciplina de parte del Padre hacia el Hijo. Hijo que no sea disciplinado, se queda como bastardo. Por eso aquí dice el versículo 8, pero si se os deja sin disciplina, o sea, sin la reprensión, de la cual todos habéis sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y nosotros tenemos el título de hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios, entonces el Señor tiene una manera de obrar con nuestras vidas y el Espíritu Santo tiene una tarea noble, sublime, es la disciplina del Espíritu. En la vida del discípulo del Señor, el Espíritu Santo trabaja las 24 horas. Y toda circunstancia que Él permite en nuestras vidas para formar nuestras vidas. Entonces, gracias a Dios por el Espíritu Santo que nos va guiando, nos va conduciendo. Por eso, algo que tendremos que aprender es aprender a ser guiados por el Espíritu y a ser guiados y disciplinados en el Espíritu. Muy bien, es lo que hemos hablado en la otra oportunidad de Romanos capítulo 8. Dice aquí el versículo 9, hablando de este tema, dice: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos, viene una palabra importante, mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? La exhortación del apóstol: ¿por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Qué palabra tan interesante. Obediencia a nuestro Dios. Qué obediencia. Siempre aquí es interesante mirar cuando el Señor en San Juan nos habla de que Él vino a hacer la voluntad del Padre. Y Él dice: y esta es la voluntad de mi Padre,
que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. Y vuelve y repite, y esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Estos son tiempos de preparación, y como iglesia y como siervos del Señor, el Señor viene capacitando, animando, motivando, para que en estos tiempos llevemos la palabra a los perdidos, llevemos su palabra a aquel que necesita de Cristo. Es tiempo de compartir, es tiempo de sembrar el Evangelio del Reino, hacer que el Evangelio del Reino, el gobierno de Dios, sea plenamente establecido en esta tierra en todos aquellos que están al otro lado. Dice aquí la palabra en el versículo 10, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban nuestros padres, como a ellos les parecía, y aplicaban nuestros padres disciplinas, en algunos casos fuertes. Pero dice aquí el Señor, y el apóstol dice, pero para lo que nos es provechoso. ¿Para qué es la disciplina? ¿Y por qué el Espíritu Santo tiene que disciplinarnos? Dios utilizando el Espíritu Santo en esos tiempos, ¿sí? Para que participemos de su santidad. La razón de la disciplina es participar de la santidad. ¿Y por qué la santidad? Porque la palabra nos enseña que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Así que, mi amado, tenemos que darle gracias al Señor por las disciplinas que Él utiliza para nuestras vidas, porque cada vez que seamos disciplinados por Él, tenemos que decir gracias, Señor, porque a través de esta disciplina purifico mi alma, a través de esta disciplina soy cada día más perfeccionado en la santidad, sin la cual no te veré. Gracias, mi Señor, por esta circunstancia, por esta situación que tú estás permitiendo en mi vida, que me hace parecerme cada día más a ti. Dice el versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, por supuesto que no, sino de tristeza. Hay momentos de tristeza, y hay tristeza que dice el apóstol Pablo, que hay verdadera tristeza que nos lleva al verdadero arrepentimiento. Si hay tristeza por la disciplina del Señor, es un momento para arrepentirnos, para cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra actitud y por supuesto nuestro estilo de vida. Dice, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Cada vez que nos ejercitamos en la disciplina del Señor y cada vez que aprendemos caminar con nuestro Dios, entonces la santidad siempre estará en nuestras vidas. Recuerde, mi hermano, que este es el año del sacerdocio, este es el año de llevar la presencia de Dios en nuestras casas, y es el año de santificar al pueblo. Es el año de santificar al pueblo, lo dice, y es la palabra rema de este año, santificar al pueblo. Pero algo que me fascina de Jesús y que ha tocado mi corazón es en San Juan 17, cuando Jesús, orando por sus discípulos y por supuesto orando por nosotros, Él nos dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo. Sacerdotes, varones de Dios, siervos del Señor, nos corresponde por causa de esposa y unos hijos santificarnos. Diaria y constantemente estamos en la presencia de Dios y es algo que tenemos que hacer constante. Señor, por causa de este hogar, de esta familia, me santifico a mí mismo para que ellos sean santificados en la verdad. Padre, tu palabra es verdad. Entonces, cuando decimos, por ello yo me santifico a mí mismo, tengo que estar dispuesto a recibir la disciplina del Señor, porque si hay algo en nuestras vidas que no está bien, el Señor nos va a corregir, y para corregirnos necesariamente tiene que venir la disciplina. Así que estás pasando por algún momento crítico, un momento difícil, mírelo y obsérvelo como disciplina del Señor, y en vez de quejarse, en vez de lamentarse, en vez de criticar y murmurar, debes aprender a exaltar al Señor. Debes aprender a tener el espíritu de gratitud y dar gracias al Señor por ello. Los siguientes versículos hablan de esta manera. El apóstol nos dice en el versículo 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Si están nuestras rodillas paralizadas y estamos caídos, dice, haga sendas derechas
para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. O sea, estamos equivocados en algo, nos estamos desviando, el Señor nos disciplina y nos ubica, y somos sanados por Él, somos recuperados por Él. Dice el versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hemos entendido la santidad perfectamente, pero también dice la paz con todos. Estar en paz con tu hermano, con mi hermano. Eso es una palabra mayor que Jesús habla y nos dice, si tienes algo contra tu hermano, vaya y hable con él a solas. Si has ganado a tu hermano, entonces hasta ahí queda solucionado. Importante arreglar nuestras cargas con nuestros hermanos, con quienes tenemos diferencias, porque sin paz, sin la paz con nuestro hermano y sin la santidad, nadie verá al Señor. Siempre sabemos que estos son tiempos de prepararnos. La segunda venida del Señor es un hecho, como dice la Escritura, como ladrón en la noche, a la hora que no penséis, caerá ese día, ese momento. La palabra que compartimos en algún momento, nuestra última reunión que tuvimos como grupo mayor, donde en Lucas capítulo 21, el Señor nos ordena de estar velando como atalayas, orando en todo tiempo, de ser tenidos por dignos, de escapar de todas estas cosas, esta pandemia, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, preparándonos. Hoy puede ser nuestro último día de estar aquí en esta tierra, pero saldremos a lo mejor, a disfrutar de la eternidad y disfrutar de todo lo que Dios tiene de decir, pero hasta el último momento. Así que la resurrección de los muertos es nuestra gran esperanza. Esa es la esperanza nuestra, y ahí está enmarcada por la voluntad de Dios, que es el deseo del corazón del Señor. Y por eso el apóstol Pablo rogaba en Efesios capítulo 1 que nuestros ojos sean abiertos precisamente a entender el propósito de Él con nuestras vidas. En el versículo 15 de Hebreos 12 nos dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Podemos decir que esta pandemia, con una sola persona que esté contamina al resto, se multiplica, se va extendiendo, entonces el pecado contamina. Si hay algo que contamina la vida de un discípulo, de un creyente, es la amargura. No sé cómo está tu corazón en estos tiempos que ha pasado con tu vida. Le ruego en el nombre del Señor, examine tu corazón de la amargura. Dice, porque ella contamina. Y cuando uno tiene amargura, entonces se queja por todo, critica, habla mal, es decir, no tiene paz en su interior. Es muy triste, es muy difícil poder ver a una persona, entre comillas, cristiano, discípulo del Señor, con raíz de amargura. Nos toca revisar y examinar los unos a los otros, ayudarnos precisamente porque eso sí nos contamina. Y ya para finalizar, aquí voy a ubicarme en el versículo 25 de Hebreos 12, cuando dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Es el Señor que nos amonesta con su palabra en estos tiempos, nos anima, nos motiva. Dice el versículo 26, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo una vez más, conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Esta palabra conmoveré, este tiempo está tocando la tierra. Los mismos cielos están siendo conmovidos por todo lo que está ocurriendo y lo que vendrá. Y dice el versículo 27, y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Todo lo que ven nuestros ojos físicos va a ser cambiado y transformado, y solo quedará lo inconmovible, y lo inconmovible es la bendita palabra del Señor que vive y permanece para siempre. ¿Qué permanecerá para siempre? La palabra de Dios. El apóstol Pedro en el capítulo
Primera de Pedro, nos habla precisamente de que la palabra del Señor es la que permanecerá para siempre. Así que la palabra tiene que estar en el corazón, y al estar en el corazón hablará la boca. Y por último dice aquí el versículo 28, así que recibieron nosotros un reino inconmovible, o sea, la palabra de Dios, el reino de Dios, tengamos gratitud. Todo lo contrario de la amargura. ¿Qué es lo que contrarresta la amargura? ¿Y cuál es la expresión del verdadero discípulo del Señor? Solo gratitud. Se levanta en la mañana, contempla el nuevo día. Gracias, Señor, por un nuevo día, por un nuevo amanecer. Gracias, Señor, por este frío. Gracias, Señor, por este tiempo. O sea, gratitud. La gratitud, que es la plataforma de la alabanza, es la plataforma de la adoración al Señor. Por eso dice, nosotros estamos en el reino de Dios, y la iglesia hace que el reino de Dios venga a esta tierra, que se viva como lo es en el cielo, así también aquí en la tierra. Dice, tengamos gratitud, y mediante la gratitud sirvamos a Dios con temor y reverencia. Servir a Dios con temor y reverencia. Y servir a Dios es llevarle la palabra a los perdidos. Y servir al Señor es hablarle al colega, al amigo, al conocido, aquel que no tiene a Cristo en el corazón. Dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Mis amados, estos son tiempos en los cuales nuestra mirada debe estar puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, Jesús, no miraba lo que miraba en la cruz, sino lo que había después. Hoy le animo y le motivo, mi hermano, a que observe, mire lo que hay después, lo que viene después de todos estos aconteceres y de todo lo que viene. Indiscutiblemente el acto maravilloso del arrebatamiento de la iglesia, la venida del Señor, es el acontecimiento mayor para nosotros aquí en esta tierra. Es nuestra esperanza, es nuestra motivación, es nuestra alegría, es lo que tenemos que estar constantemente velando, vigilando, velando, pendientes de ello, como lo dice, como la alerta del Señor, velando en todo tiempo, orando, para que podamos ser tenidos por Dios de escapar de todo esto y de estar en pie, precisamente para ese momento. Como lo declara el libro de Apocalipsis en el capítulo 1. Esto es maravilloso ver lo que dice aquí la palabra del capítulo 1, en el versículo 5, cuando dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano rey de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Esa es nuestra tarea, es lo que nos corresponde. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y termina aquí esta palabra cuando dice el apóstol Juan, he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Todo ojo le verá. Qué momento tan extraordinario la venida del Señor. Para ello tenemos que prepararnos cuando dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Por eso expresiones como la de el apóstol Juan en el capítulo 5, cuando él se une a los 4 seres vivientes y nos unimos a los 24 ancianos y decimos en nuestra expresión de adoración, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, al que era, al que es y el que ha de venir, sea toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración por los siglos de los siglos. El Señor busca adoradores, que le adoremos en espíritu y en verdad, pero la adoración genuina viene de un corazón agradecido. La verdadera adoración viene de la gratitud, expresión extraordinaria que se ve como lo es ahora Jesús. Fíjate lo que dice el Señor y lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, que Jesús, por lo que padeció hasta donde llegó su obediencia, hasta la muerte y muerte de cruz, por esta causa Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Kyrios, es el Señor, para gloria de Dios Padre. Kyrios, o sea que Él es el dueño de todo. Kyrios, o sea que Él es el jefe supremo. Kyrios, o sea que Él es el amo. Kyrios, Él es soberano. Kyrios, la máxima autoridad. Y eso es Jesús ahora. Entonces,
Nuestro amado Jesús hoy ha sido exaltado y fue exaltado por su obediencia que expresó, manifestó allí en la cruz de Calvario. Mis amados, Cristo por lo que padeció aprendió la obediencia. Qué palabra tan extraordinaria en la Biblia. Obediencia, como la mayor exigencia que encontramos. Entonces, a caminar en la obediencia a su palabra y a caminar en el Señor. Mis amados, muchas bendiciones en este día. A todos les amamos en el nombre de Jesús. Amén.